Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio institucional conformado por el equipo de docentes del área de estudio de las mujeres y género del instituto, la profesora Carolina del Cerro, la profesora Silvina Bolis, la vicerrectora Nora Miranda y quien les habla el profesor Fernando Friedman. Y forman parte de este espacio también el equipo del EPICEF de Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física. Este espacio tiene la intención de generar contenidos que puedan ser de consulta permanente y que sean de fácil acceso. Tenemos la intención de tratar algunos contenidos de situaciones de la vida cotidiana que nos atraviesan como docentes de educación física o como seres sociales en general, y también conocer a algunas personalidades que por su trayectoria, por sus experiencias en determinadas áreas, por ser ejemplos de vida, nos parecen dignas de conocer. En ese sentido, en esta primera oportunidad, hemos invitado, consideramos oportuno, tener una charla con una persona que por su trayectoria, por su lucha en acciones concretas relacionadas con el área de género y por ser referente de muchos docentes, queríamos conocer un poco más en la intimidad a nuestra rectora, la profesora licenciada Mercedes Eman, a quien le damos un aplauso, ¿no? Muchas gracias, chicos. La idea, Mercedes, es, bueno, charlar un poco con vos desde otro lugar que no sea el tan formal que representa tu cargo en la institución y demás, y conocerte un poquito más a fondo. Así que bueno, preparamos una serie de preguntas. Buenísimo. Que acá las chicas empiezan a hacerte. Bueno, creo que hay una pregunta básica que no podemos dejar de hacerte, que es ¿por qué crees o sentís que elegiste la educación física como carrera? Bueno, creo que desde muy chiquita yo me formé en el deporte y en el club, y los referentes que tenía como arriba mío eran profes de educación física. Si bien vengo del área de natación, era un espacio que era muy viable para mí. Entonces, cuando estaba en el profesorado, mejor dicho, cuando estaba en secundario, yo ya empecé como a trabajar con chicos desde los 16 años, ad honorem. No era una escuela de líderes, pero sí había esto que los más grandes ayudábamos a los más chicos. Y en el club como que me contrataron para que ayude con los infantiles. Y empecé como a ser profe. Claro. Sin serlo. Sin tener el título. Claro. Pero bueno, ayudaba y era un poco lo que se vivía en muchos deportes en ese momento, en donde los grandes participábamos en la formación de los chicos, de los más jóvenes. Y era una manera de no dejar el deporte. Después, cuando entré al profesorado, bueno, empecé como a aprender y a meterme más en el tema, siempre en mi área, que era el deporte y natación. No dejé de entrenar durante muchos años y paralelamente me seguía formando en lo que a mí me gustaba, que era cosas de natación, cosas de entrenamiento. Así que me fue llevando la vida, digamos, no me arrepiento para nada. Fue una linda experiencia, yo por eso valoro siempre lo que es la ayudantía de cátedra, porque me formé desde un lugar parecido. Y bueno, después entré al profesorado, seguí mi recorrido académico, fui ayudante de cátedra, de la cátedra de natación y de entrenamiento de GEUS, que era capo del entrenamiento en ese momento. Y nunca dejé de estudiar, nunca dejé de prepararme, hice el curso de entrenador, después hice cursos internacionales, tuve la suerte de viajar con el deporte bastante, entrenaba infantos juveniles muchos años y entré muy jovencita acá, porque entré al Romero apenas me recibí. ¿Egresada en la casa? No, en la casa? Yo egresé en Geva, yo entré acá a la tarde. Y como entrenaba y no me cambiaron de turno,
a la mañana, porque era muy difícil entrar y la verdad que entraban los mejores promedios a la mañana, y era muy difícil, lloré, pataleé y en ese momento teníamos los mismos profes y todos en los dos lugares. Acá había mucho problema de infraestructura, entonces la salida a un privado cercano no era tan difícil. Algunos iban por infraestructura y otros, bueno, como yo me fui por el turno, porque yo trabajaba a la tarde. Trabajé desde los 16 hasta hoy, turno tarde, noche, así que terminé allá, después hice el curso de entrenadores y después hice la licenciatura. ¿Y cuál fue el rol que cumpliste acá, ya digamos como Recién recibida, primero fui ayudante de cátedra, mientras terminaba los últimos años. Y cuando me recibí, me acuerdo que me volví de vacaciones y había un cargo vacante y me llamaron. Entré muy jovencita, éramos con Calabró, estaba también, que veníamos del deporte y veníamos de clubes o de lugares donde en esa materia era importante con resultados deportivos. Y como yo había sido 2 años ayudante de cátedra acá con de Gedus, creo que fue la primera mujer que dio entrenamiento acá y en Latinoamérica, porque era una materia de hombres. Y la verdad que a mí me formó un hombre fantástico en eso, que me dio muchísimo lugar para que pueda seguir estudiando. Teníamos grupos de estudio en la casa, éramos varios que íbamos de distintos profesorados. Y él decía que se nutría de nosotros porque éramos de otro deporte, él venía del atletismo, pero la verdad que fue fantástico. Fue una época en donde era común armar grupos de estudio, era muy común. Eso se fue perdiendo. Pero sí, había producción académica, había un montón, íbamos los sábados, cuando a la mañana o a la tarde, a la casa, o a un bar. Y bueno, nada. Y después cuando surgió la cátedra me llamaron y bueno, tomé. Y nombraste un montón de capacitaciones post-título. Sí. Bueno, ¿qué importancia o qué les dirías si te está escuchando el estudiantado? ¿Cuán importante es seguir formándose y capacitándose post-título? Mira, la capacitación en esta área es permanente porque nosotros tenemos un montón de materias, si bien seguimos revisando el plan de estudio, en donde no todas son de nuestro agrado o no las sabemos capitalizar en el momento que estamos haciéndolo. Y sí les diría que estudien lo que les gusta, que se metan en un área y no en 80. Yo siempre estuve metida sobre entrenamiento y natación, paralelamente, porque tenían mucho que ver. Vengo del alto rendimiento y después puse mucho énfasis en la enseñanza, porque acá se enseña a enseñar. Y creo que sí hicimos en 35 años un cambio de paradigma en eso, dentro de la docencia interna, con ayuda de muchos actores. Y bueno, me parece que hay que seguir, o sea, esto es un camino que se abre y que se va, recién hablábamos fuera de cámara, que bueno, terminé la maestría el año pasado y me queda la tesis y estoy por jubilarme. Entonces, muchos decían, ¿para qué lo haces? ¿Por qué? Bueno, y creo que uno lo hace por uno, tal cual. claro, uno lo hace por uno y porque le gusta lo que hace. Y por suerte elegí una que tiene que ver con lo que hago y con las materias que dicto. A veces puede no tocarte. La verdad que también tuve la experiencia laboral y que me llevó a estudiar otras cosas cuando fui tutora y meterme en un área de trabajo totalmente diferente, que es súper rica. Y en donde sí me capacité, leí, estudié, me metí a hacer los cursos, porque me parecía importante ese rol que no existía en la formación docente, no existía y fuimos un grupo de docentes de distintos profesorados que impulsamos la resolución que hoy existe, que fuimos al ministerio a decir por qué no hay, por qué no puede ser, y más pedimos por qué 2 años y no 4 de continuidad. Y creo que hoy está recontra súper instalado en las instituciones, en algunas mejor que otras, pero acá está re claro que se instaló. Y fue un trabajo en equipo, de un equipo de fortalecimiento institucional, donde había gente de afuera, que venía de la Universidad de Buenos Aires, en donde empezamos a ver que el rol había que
cimentarlo y que había que instalarlo acá adentro. Entonces eso me sacó un poco durante unos años, bastantes, me diversificó en lo que yo iba haciendo y me permitió conocer la institución desde otro lugar, que es el lugar que es el alumno de todos los días, la materia que no doy, la que doy, ¿sí? Nombraste esto de como innovadora en tanto ser la primera mujer que dé entrenamiento, incluso en Latinoamérica. El Romero Brest tiene como esta impronta, ¿no? Lo que vimos a diario de innovar. Bueno, van dos preguntas. Una, en general, si consideras que es así, que somos una institución innovadora. Y segundo, en términos de perspectiva de género, ¿cómo lo ves? Tengas ganas de nombrar. Bien. Bueno, el Romero es innovador en sí, abre puertas, como diría Mariano, abre paradigmas, ¿no? Paradigmas. Somos referentes, aunque no creamos, de otras instituciones. En este momento yo estoy como presidenta del CRISEF, que es el Consejo de Rectores y Representantes, y la verdad que todo el mundo mira a Capital, ¿sí? Más de lo que nosotros queremos. Somos muchos, tenemos muchos años de historia, defendemos los espacios, cuidamos la calidad educativa, ¿sí? Y bueno, defendemos la casa, básicamente, pero bueno, y la educación física, ¿sí? Y la educación física mirada en todos sus aspectos. En cuanto al área de género, también fuimos pioneros, ¿sí? No digo que hay instituciones que también fueron, pero vemos muchísima desigualdad o no llegada. Y acá también circuló y hubo muchos cambios. A ver, acá somos varios que estamos hace un montón. Y vimos un recorrido donde fue difícil, donde que las clases mixtas llevaron 10 años, 12 años, en donde algunos dijeron, bueno, damos los que nos animamos, y bueno, querés, no querés, y en donde después, de a poco se fue instando a ese respeto de hacia dónde educamos. ¿Qué diferencia hay? Sí, ¿qué diferencia hay? Si la valla está más alta o más baja para un género o el otro. Hoy podemos decir realmente con mucho orgullo que desde el 2020 todas las materias son mixtas, pero llevó un recorrido de muchos años, en donde fuimos partícipes con Nora también, como directores de departamento, ¿sí? Como representantes del consejo directivo, en donde gente que decía, van a pasar mi cadáver antes de que se dé una materia mixta, pero literal, ni siquiera decía me jubilo. Igual no voy a decir dinosaurios porque en una charla me criticaron un poco, pero a veces hay que dejar que las cosas sucedan y otras veces hay que forzarlas, ¿sí? Pero nos tocó gente que no quería saber nada, pero cuando había horas nuevas, si eran mixtas, las tomaban, o sea que a veces ese doble discurso. Y hoy está vivido con naturalidad en los estudiantes y en los docentes. Y lo celebramos. Celebramos este espacio que también no existe en otras instituciones. Lo hemos motivado. Acá Nora fue una impulsora, digamos, batalladora de este espacio con otros docentes que colaboraron con esto. Se armó un protocolo. Se impulsó desde la conducción anterior. Se vino trabajando un montón. Y creo que ya está. Cuando estas cosas se instalan, por suerte no se van. La realidad social nos hace que tengamos más fuerza, ¿sí? Pero los espacios hay que cuidarlos, quererlos y trabajarlos día a día, ¿no? Así que, bueno, no sé si respondí lo que preguntaban. Sí, quizás en relación a esto me parece que es importante pensar que los espacios son más allá de las personas que estamos en un momento y me parece que es fundamental cuando empezamos a pensar en cómo esto se proyecta a futuro y cuán importante es que el espacio se sostenga más allá de que las personas vayamos transitando. Porque en todo lo que venías diciendo me parece que esto aparece fuertemente, en que no es que solo porque está una persona el espacio está, sino cómo se va construyendo a futuro, un poco lo que decías antes de la importancia que le das a tus ayudantes de cátedra, porque fue tu experiencia y cómo esto se replica en otros, pensando en que después cuando esas personas estén a cargo de una cátedra también van a valorar esto de la experiencia de los que vienen. Y me parece que una de las cosas fundamentales del área tiene que ver con esto, que empezó de una manera y va tomando forma. Quizás se va transformando en otras cosas según quiénes son las personas que están a cargo, pero
valoramos y validamos que el espacio siga existiendo. Y esto me parece que es súper importante para corrernos del ego de si yo no estoy, esto no sucede. Yo lo creé. Sino, claro, me bueno. parece que esto es súper importante y me parece que acá es fundamental hablar de Marta Antunes, que fue la que... Sí. con la que promovimos todo este espacio y que fue quien creó el área de género en la Secretaría de Deportes, que esto no es menor, y cómo después pudimos replicar algo de su experiencia en la Secretaría de Deportes a lo que tenemos Y a nosotros ahora. nos ayudó muchísimo en el armado del protocolo. Absolutamente, absolutamente. Entonces me parece que poder pensar en que los espacios se sostienen con las personas, pero por la importancia del espacio, lo que decías de tutorías va por el mismo lugar, como que nos trasciende a todos nosotros y esto es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Y además hay que formar gente que se imagine en estos lugares, porque no somos eternos ni los únicos. Y cuanto más gente adhiera a los espacios institucionales, empiezan a conformar una red de contención que tanto se dice, pero realmente es cierto. Cuando esa red se ve, te van a buscar. Y desde el mejor lugar, digo, ¿no? Sí, sí. Desde el aprendizaje a lo que va a ocurrir cuando se regresen. Y por supuesto que tiene que trascendernos, porque es así. Pensaba en esto de cuando creemos en la institución de verdad y no en los egos. Marta sigue siendo un referente nuestro, Sí, sí. al cual acudimos y ella, digamos, totalmente desinteresada nos responde y está con nosotros y es por el proyecto en sí, no es por ningún ego, digamos. Sí, sí, O sea, sí. sí, Lo mismo, eso se vive, no solo se dice. claro, me pasó en tutorías con la gente que armó los primeros, que nos ayudó a organizarnos. Los primeros encuentros eran de catarsis y nadie hablaba nada. O sea, y ellas venían con el ordenamiento de la ciencia de educación de tomar nota, relevar, y volvían para atrás y nosotros todos mirábamos, nosotros somos de la acción. Entonces, nos enseñó una manera de trabajar diferente. Y que la producción hace historia también, porque vos vas relevando situaciones y revisando que a veces se repiten y a veces lográs que no se repitan. Entonces, cuando vos lográs que ciertos patrones que son negativos dejen de funcionar es porque tu trabajo funciona. Y la verdad que hoy el espacio de tutoría pasaron un montón de personas, pero no perdió la esencia. Hay algunos que hacen más producción, colaboran más, menos, pero por ejemplo en pandemia se vio un montón el trabajo importante que tomó y lo valoraron los estudiantes. Y la verdad, bárbaro, y no es que estuvimos ahí metidos viejos tutores, ¿sí? Claro. Son espacios construidos. Son espacios construidos y nosotros decíamos hay que generar un día de encuentro, respetarlo. Son cosas que aprendimos de otras acciones y quedaron fijas. Se establecieron y se respetaron. Y en esto de lo que se aporta desde cada lugar me parece fundamental el tema del trabajo interdisciplinario, porque cada uno de nosotros tenemos miradas diferentes y todas son importantes y suman. Y me parece que también habla de una manera de trabajar en el Romero que tiene que ver con esto de validar los espacios y las sapiencias de cada uno y las experticias de cada uno. Me parece que es como elemental pensarlo en proyección a futuro. Y de hecho el equipo de tutoría actual es súper heterogéneo. Siempre fue. Me parece que eso es lo que más Sí, aporta, por eso. Totalmente. No sean todos iguales. Sin duda. Sí, siempre fue heterogéneo. Sí. Sí, yo me quedé con algo porque habías hablado y estamos hablando de espacios que se construyeron y que parecería natural hablar de igualdad de género, equidad y las cátedras mixtas y demás, pero bueno, todo eso tuvo una construcción, una batalla anterior y demás. Sí. Bueno, ¿cómo fue ese recorrido tuyo como mujer, que además de ser la primer docente mujer en dar entrenamiento, área exclusiva de los hombres, sos la primera rectora mujer electa democráticamente por la Sí. comunidad educativa? Yo, porque lo hablaba un poco con mis hijos también, mis hijas, que bueno, levantan la batalla feminista. Yo lo viví, la verdad que lo viví bien, yo no vi tantas diferencias. Yo siempre trabajé con varones en entrenamiento que me han respetado y han respetado el hacer, ¿sí? Acá había más diferencias entre los que eran grandes y los que eran jóvenes.
no sé, nena, vos llena el acta, Claro. que ves bien, pero te hacían llenar las actas todo el tiempo. O nena, me dijeron durante 15 años, más o menos, y ya no era nena, o sea, entré joven, pero no era nena. Pero no respetaban el trabajo, mientras no ocupara el lugar de ellos. Llegar a la gestión me parece que fue una construcción también y un trabajo en equipo. Yo tuve la suerte de trabajar con un equipo de trabajo anterior, donde la conformación fue bastante nutrida de gente, en donde nos elegimos primero y después pensamos, y eso también fue una experiencia hermosa, porque antes de presentarnos tuvimos como 5 años reuniéndonos, 17 personas, pensando un instituto mejor. Y en esas reuniones pensábamos que no había que esperar 4 años o 5. Había que hacer el cambio desde el lugar que tuviéramos en ese momento, desde los lugares que ocupáramos. Y que eso era la riqueza de esos encuentros. Entonces, si éramos directores de departamento, si éramos, no sé, consejo directivo, el momento era ese, el que está, o sea, no había que esperar a que me elijan, sino hacer pequeños cambios adentro. Y la verdad que laburamos recontra bien con Raúl, con Jorge, Tere, pero con Eduardo, y un montón, Silvia, Tato, te digo, había un montón de profes que después fueron regentes, estaba Oscar Bosch. Hicieron equipo, digamos. Era un equipo de trabajo Era donde todas, se tal discutía cual. la educación física, estaba Roselo, estaba, la verdad que Claudia Dodato, éramos un montón, como un encuentro de amigos, Claro. en donde todos no éramos del mismo palo, todos no nos conocíamos mucho todavía, y nos reuníamos para debatir sobre qué mejoras teníamos hacer adentro del Romero y qué Romero pensábamos a futuro. Y de ahí salió un equipo de gestión. Totalmente. Y la verdad que cuando fue el recambio, en el mismo equipo empezó como a ver quién podía ser de nosotros, quién quedaba, con quiénes podíamos trabajar. Y el mismo equipo me elige. Y fue algo como natural, consensuado, y la verdad que para mí fue súper orgulloso, digamos, de mis propios compañeros. Sé que puede, porque ya muchos dicen, soy la primera elegida, pero la verdad que yo no siento que la he pasado mal, todo lo contrario, yo aprendí un montón de mucha gente y sigo aprendiendo. Y la gestión es el día a día, ¿sí? Intentamos, todos quedamos dando clase porque nadie quería perder contacto, ni la gestión anterior ni esta, con nuestra realidad, que son los estudiantes. Eso también valoró mucho nuestra tarea, porque no te encierran acá adentro, no tenés el síndrome de la soledad, todo lo contrario. Creo que me siento muy poco en ese, decía, el que venga está nuevo el sillón, porque son más las veces que tengo reuniones así con gente que la que estoy sola. Y no me siento ahí. O camino, ustedes ya saben. Sí. Camino, voy por las aulas, o sea, no. Entonces, en ese lugar siento que fue un proceso armonioso. Y no, a veces puede coincidir con que ahora, aparte, ser mujer, creo que hubiera pasado igual, ¿no? Que hubiera pasado igual, porque veníamos trabajando, veníamos preparándonos, tuvimos un traspaso, que eso está bueno, entre una gestión y otra, porque nosotras dos quedamos y otros 3 venían nuevos, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir más adelante? Pero es como algo lindo, porque es como que seguís pasando la posta y te vas como ayornando, a ver, este es el rol nuevo que voy a ocupar. Bueno, nos tocó de todo igual, nos tocó de todo, ¿eh? La pandemia. Sí, Todos los años Cambio nos de tocó plan. dos cambios de plan que no sea un estudio, Dos cambios de plan de estudio. un intento de que te saquen del lugar. La verdad que hemos vivido tiempos bastante convulsionados, además de todo lo que vino del género, que después se fue decantando positivamente. Pero junto con lo que es lo de género empezamos a ver situaciones que compartíamos en la gestión, alumnos que cambiaban de género, que eso impactaba sobre la currícula o sobre la posible recibimiento, entonces teníamos que
me acuerdo estaba Tere, porque tuvimos como que ajustar qué materias eran para ambos géneros para que esas personas no tengan diferencia de, digamos, de currículum. Claro. Entonces hubo una lectura exhaustiva, Eduardo, Tere, como para ver, analizar el PCI que teníamos y ver qué posibilidad damos, porque es lo que va a venir. Y es pensar esto rápido. Y bueno, nada, hoy ya eso es- iba de la mano con las cátedras mixtas. Sí, y de la cátedra necesitábamos- mixta, pero hablamos con el ministerio, con la adquisición de títulos, como que podemos, o sea, es todo un recorrido que atajamos antes y que sabemos qué es lo que va a suceder y tenemos que abordar. En donde muchos actores de arriba no tenían idea. Me mandaban la ley. Bueno, dale, ¿qué hacemos con la ley? ¿Le vas a aprobar el título o no le vas a aprobar el título? ¿Tiene que hacer rugby? ¿O tiene que hacer sexto? Y hoy es indistinto. Entonces, si eso paralelamente no lo acompañas con resoluciones, con interpretaciones o con... es como que quedas trabado y en algún punto no acompañas a este apoyo de, digamos, de género, ¿sí? Con un caso suficiente. Venía de la mano de lo que estábamos revisando con las actividades de cosas y qué sé yo, pero bueno, poníamos el tema, que es lo mismo que hacemos ahora, ponemos el tema en discusión y accionamos por todos lados. Y me parece que en eso es donde el área de género funciona institucionalmente, porque si no es como que te resuelvo algo, pero, no, te tenés que hacer la materia de mujer ahora que sos varón. Entonces, esto hoy le abre puertas a un montón de personas que ni siquiera se lo van a plantear. ¿Sí? Vean, yo te Sí. quería preguntar, Marcela, escuchándote con toda tu gran trayectoria, ¿en algún momento te vistes en este lugar? Yo creo que sí, en algún momento me vi cuando me empezaron a poner en este lugar una posibilidad. Yo siempre me preparo para lo que viene, o intento. Sí, te diría que en un principio me vi más como gestión que como rector, ¿no? Pensaba, sí, yo voy a ser parte de la construcción y eso sí. Y también me empecé como a meter, bueno, qué es la gestión de una institución, después acá es una estructuradora, pero... La teoría es una cosa y la realidad es otra. Sí, sí, igual se aprende rápido y nada. Igual no te queda opción. No te queda opción. También se discute porque hay miradas y hay resoluciones que son tan ambiguas que las puedes ver para un lado o para el otro, pero bueno, nada, en eso batallamos un montón con tanto cambio y tanta pelea por lo que Acción. tenemos. Pero sí, creo que sí. Sí, en el momento ese que sí, que te tenés que imaginar, porque si no, no accionás para ese lado. Sí. Tenemos una pregunta de cierre que nos encanta, es sencilla pero es muy linda. Complete la frase, se llama. El Romero es... Para mí es mi segunda casa. Sí. Y creo que para todos, porque te lo dicen los que vienen a buscar los papeles, dicen, llegué a mi casa de nuevo, o los que cursan la licenciatura dicen, volví a casa. Creo que para todos. Y está bueno que así sea, porque es lindo venir al lugar que uno trabaja contento, ¿no? Y sentirse parte, además, ¿no? Sí, pero aparte es lindo poder venir a un lugar contento a trabajar. Sin ir más lejos, recién me crucé a Eduardo Prieto, que Sí. está jubilado, pero es Sí, inscrito en... ¿Qué le venía a saludar? Tal cual. Esto de no ocupar un lugar, sino de habitarlo, sentirse Exacto. también parte de Sí. lugar. Sí. Muy bien, yo, vamos a ir cerrando, pero me toca el rol. Mis compañeras saben que no es así, pero hay algo que me toca muy de cerca y por eso también te lo quiero preguntar, a ver cómo fue. Me toca cumplir el rol de la función del machirulo, ¿no? Entonces, una mujer que tiene hijos y demás, pero que llega a ser rectora de una institución tan grande como el Romero Bress, bueno, ¿cómo fue en casa toda esa movida? Bueno, un poco de lo que preguntaban. ¿Te fuiste preparando? Yo tengo 3 hijos. Siempre trabajé. Siempre entrené, por lo cual viajé. A veces viajé con mis hijos, con mis padres y mis hijos, para que cuiden a mis hijos, por ejemplo, en el Panamericano. Hicimos toda una movida. Y la verdad que mis hijos fueron creciendo. Y yo fui tomando más horas o más, fui como acomodando.
vos vas acomodando, ¿sí? Te tenés que ir acomodando. Pero sí, bueno, claro, tuve que acomodar la noche, tuve que acomodar algunos horarios, pero bueno, también coincidió con que mis hijos eran más grandes. En la etapa donde yo tenía bebés, yo venía, pero era venía menos. Pero al club no seguía yendo. Así que, y la verdad que cuando vos venís del área de entrenamiento donde son muchas horas, esto también es lo mismo. O sea, yo nunca estuve en la salida escolar de mis hijos, lamentablemente, una vez por semana. Iba y me tocaba, y justo ese día se iban, querían ir a la casa de alguien, no importa. Pero bueno, hubo cosas que me ayudó gente para que yo pueda hacerlo. Y la verdad que me han acompañado y han valorado, también ven que se trabaja y que los papás trabajan. No me perdí los actos de mis hijos. Que también es una enseñanza, ¿no? Que es vean una que... enseñanza. Que estudiás, que Exacto. trabajás, me parece Y que que con el esfuerzo también llegás a lograr. ellos están re contentos y re orgullosos de, Sí, de lo que hace, de lo que yo hago. Y la verdad que está bueno, no me reclaman por ahora. No, pero comparten, la verdad que comparten bastante. Pero yo también fui como que eran un poquito más grandes y fui Fuiste tomando saltando más. y tomando. También Sí. fueron son momentos Son que momentos en uno donde puede poner- yo creo hablaba con ella, no sé si algo. Van siendo más grandes, también tenés que soltarlos. O sea, Sí, hay obvio. cosas que vas soltando y otras que no podés. Y te Pero vas acomodando vos, posicionándote también. sí, Porque es cada año muchas era una veces acomodación de actividades y todo, como todos los que hacemos. Me tocó ser rectora con mi hija en el secundario, entrando al secundario. Sé que la más chica, los más grandes ya estaban en la facultad, pero. Y que le tocó la tarde, por suerte. Entonces la veía. Porque, claro, pero si le hubiera tocado otro turno, capaz que no tanto. A veces digo, bueno, con ella fue así, te vas acomodando. Tal cual. Y en realidad, como planificas, es como que entra dentro de la planificación familiar. O sea, Yo tengo dos preguntas como A ver. para cerrar. Una es, bueno, por lo que conocemos de tu trayectoria, por lo que estuviste contando recién, como que fuiste consiguiendo espacios, roles, armaste equipos que continúan trabajando y ese tipo de cosas, pero también tuviste que atravesar muchas dificultades externas a la gestión, pero te quedó algo pendiente de lo que tenías pensado como, bueno, yo cuando sea rectora voy a tratar de Sí. hacer esto. Sí. ¿Se puede Lamentablemente, saber? sí, lamentablemente sí. La verdad que sí, creo que varias gestiones. Les quedó esto pendiente. eh, Terminar la infraestructura de acá, la pileta, la pista, la verdad que pudimos hacer otras cosas, nos tenemos que acomodar a la realidad que tenemos, pero la verdad que es una deuda pendiente altísima. Es una de nuestras debilidades más grandes porque no depende de nosotros. Y les juro que lo hemos puesto en agenda semana a semana en la gestión anterior y esta. En la gestión anterior todos 2 años atendiendo a infraestructura martes y jueves y parecía como que ya ponían los banderines y nada. Y ahora, no sé, ya buscamos recursos de cualquier lado y está en agenda, pero es complicado. Y la verdad que es una pena, porque cada espacio que tenemos fue logrado con mucha lucha y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Entonces, creo que, nada, creo que estaba en la comisión de obra desde hace 30 años. Desde que nos otorgaron el Desde que premio. estamos acá. De verdad, Sí, sí, por desde que eso. estamos acá estuve en la comisión de obra y la verdad que ese sí es una deuda pendiente grande porque nos lo merecemos como instituto. Por más que todo el mundo entre y diga que bien que está, eh, no está bien. Si faltan cosas o si todos los años tenemos que discutir si nos alquilan o no nos alquilan el lugar, si es un andarivel más, un andarivel menos, podemos gestionar mejor, pero no es lo mismo. Y la última de mi parte es esto de cómo te imaginas al Romero en un futuro, por ahí no muy lejano, pero de acá a 10 años. Al Romero y a la educación física en general. A ver, me imagino siempre mejorando y siempre buscando la excelencia educativa
me imagino que van a conseguir la pista y la pileta. No, hay mucha gente valiosa, la verdad que hay un recambio generacional que siempre es necesario para que yo esté acá, otros se fueron, y para que entren otros yo tengo que salir, y esto me parece que es importante. 8 años de gestión está buenísimo. No, no era- ¿Y suficiente? está muy bien, hay mucha gente muy valiosa en esta casa, de mucho nivel. Y la verdad que espero que siga manteniendo los espacios como estamos haciendo y como va a seguir haciéndose, todos los espacios que hay. Laboratorios, espacios de género, espacios de cada lugar donde vos pones foco, acá hay gente con mucha ganas de laburar, que tiene la camiseta puesta, que tiene la I pegada, digamos, no hace falta encartelarnos, pero nos encanta. La gente no entiende mucho de afuera, salvo los que pasamos por este lugar. Y eso son ventajas que tenemos. Pienso una educación física que es leve. En este momento tenemos acuerdos con un ciclo de complementación, estamos implementando un plan de estudio, entonces hay que ponerlo mejor para que salga lo mejor posible. Y para eso hay un montón de gente laburando. Acá no se puede hacer nada solo. Si alguien piensa que la gestión trabaja sola, se equivoca. Si no están todos los de abajo trabajando, no se consigue nada. Y hemos tenido situaciones en donde hemos visto donde todos cri, como dicen ahora, pero y la verdad que en este momento no está sucediendo eso. Hay una impronta de ganas de hacer, de colaborar, de ocupar lugares y la verdad que creo que sí, que yo parece que estamos como contentos. Siempre hay cosas para mejorar. Pero y lo que venga, porque la formación es muy dinámica y las realidades sociales son muy dinámicas, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que hay que preservar, no se pueden copiar patrones de hace 20 años. Lo bueno es que están sentadas las bases y bueno, sobre esa base uno va proyectando y va mejorando todo. Pero vos, mira, tenés un centro histórico increíble en esta institución, que te está mostrando el camino que hubo y el que siguió, y hay cosas que no cambiaron. Vos lees, ahí tengo unos tomos de Romero Brest que me dejaron los chicos del centro histórico, y vos decís, hay una esencia en la formación docente que no cambió. Lo que van cambiando son las situaciones, ¿sí? El contexto. Y los contextos. Siempre va a Y aprender a aprender esos contextos. Creo que hasta hablaba de género, Romero Brest. Sí. Mira. Entonces yo vuelvo a leer y digo, che, que vuelve a hablar de salud, vuelve a hablar de lo que estamos planteando. Y entonces, bueno, pensemos en qué alumno queremos egresar, cómo se tiene que seguir formando, a dónde se tiene que seguir formando, qué le brindamos, qué cursos armamos, qué capacitaciones de postítulo. Esto es lo que tiene que ser dinámico. No, me parece como que hay que aprovechar hoy decíamos con Eduardo, que estaba acá Prieto, que qué bueno que fue la discusión del plan de estudio. Por un lado nos apuraron, pero por otro lado hubo una buena voluntad institucional para el cambio, aunque no sea los tiempos que nosotros queríamos. Y la verdad que eso habla de lo bien. Lo mismo pasó con los docentes en la pandemia. La buena mayoría. predisposición. Es que yo creo y las ganas justamente- de, bueno, nos tocó esto, bueno, saquemos esto y Creo que es una tratemos impronta dar de la lo mejor educación, cada Pero yo creo que es justo eso que estaba pensando. Me parece que una impronta de la educación física, una tiene que ver con el trabajo en equipo. Me parece que esto es como muy, muy de la educación física. Me parece que la otra cuestión tiene que ver con esto de tener la I del lado adentro de la remera y que de alguna manera nos aúna en una idea en común, más allá de que hay perspectivas muy diferentes y miradas diferentes. Me parece que hay algo que nos aúna, y creo que una de las cosas más valorables tiene que ver con la calidad humana, que si no hay un buen clima institucional, es como No se logra. imposible llevar adelante ninguno de los proyectos que llevamos adelante. Yo creo que una de las cosas que tiene el Romero, y que por eso lo sentimos un hogar, es porque las personas que lo transitamos ponemos el corazón en las cosas que hacemos. Me parece que esto es como
como lo que hace que el Romeo sea lo que es. La esencia. Exactamente, exactamente. Sí, totalmente. Muy bien. Te agradezco, Mercedes, por haberte prestado No, un placer. a esta charla. Este primer intento de armar estos contenidos audiovisuales. Le quiero agradecer a Gonzalo Menéndez, que es el que Gracias, Gonza. Que más de un espacio nos ayuda. es más de un espacio en la ciudad, pero que bueno, A que todos. se prendió con esta idea, con esta propuesta y bueno, hace posible que podamos hacer todo esto. Por la magia de la edición y todo ese tipo de cosas, seguramente pondremos los mails del área de género, los mails de tutorías, del EPICEF y demás, como para que nos puedan contactar, puedan proponer algunos temas o algunas personalidades como para invitar y charlar y conocer un poquito más. Pero bueno, fundamentalmente agradecerte a vos No, por brindarte este espacio. bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.